Em, entonces la semana pasada les comentaba cómo eran las funciones que uno trabajaba. Acuérdense que estoy grabando, así que el que no quiere escribir, que no escriba nomás y después ve el video repetido. Las funciones que estamos trabajando desde el principio del semestre eh, son funciones que parten de Rn, por ejemplo, y llegan a Rm, eh, en donde se toma un vector de n coordenadas, un vector de n coordenadas, y se lleva a otro vector que tiene m coordenadas. ¿Sí? Y este vector de llegada son las que se llaman las funciones coordenadas. Entonces aquí llega a un nuevo vector que uno les llama así, f1, y que tiene que ir evaluado obviamente en el vector que estoy tomando en el dominio, f2. Esta introducción creo que ya la he hecho varias veces ya, pero siempre es bueno recordarla. Entonces yo tomo un vector en Rn y lo llevo a otro vector que tiene m coordenadas. Y estas f sub i, o sea, el f sub 1, f sub 2, f sub m, son las que se llaman funciones coordenadas. Estas son las funciones coordenadas que el profe les llama así. Son como mini funciones metidas en un vector de m tuplas, de m que tiene m coordenadas. A ver si llegó alguien más. No, creo que no. Creo que vamos a ser nosotros nomás. Ya, entonces eso es para recordarlo, ¿cierto? De que vamos a estar trabajando con una función que llega a un vector, ¿cierto? Que estábamos acostumbrados a trabajar con cosas, con numeritos reales acá en la llegada. Y ya nos estábamos acostumbrando un poquito a tomar, por ejemplo, cosas en R2. Pero ahora vamos a llegar a cosas en R2, cosas en R3. El M va a ir cambiando eh, entre 2 y 3. Por lo general no nos pasamos de esa dimensión porque trabajar, por ejemplo, en R4 acá es exactamente análogo, por ejemplo, a trabajar en R3 o en R2. O sea, jamás les va a salir un R1000, por ejemplo, o un R5000, porque no tiene mucho sentido. Si ustedes aprenden a trabajar en R2 y en R3, eh, en dimensiones más altas es análogo el trabajo, es exactamente lo mismo. Y quería recordar la definición de derivada parcial. Entonces, los ingredientes que casi siempre vamos a utilizar va a ser una función f del estilo que les mostré recién y un puntito en el dominio. Esto es como un recuerdo nomás de la materia, para que lo tengamos en cuenta para lo que queda de ayudantía. La derivada parcial. Entonces lo que uno hace es derivar una de estas funciones coordenadas. Cuando uno deriva f parcialmente, lo que hace es derivar una de estas funciones coordenadas con respecto a alguna de estas variables de acá. Entonces la derivada parcial, por ejemplo, de la jésima o de la iésima función coordenada. Entonces la derivada parcial de f sub i, o sea, estoy tomando una función coordenada con respecto a alguna de las variables que tenga acá. Recuerden que estas son las variables. Por ejemplo, con respecto a x sub j, todo bien general, ¿cierto? En el punto x0 es. Y esta ya tienen que aprendérsela casi de memoria. Entonces esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de la función coordenada, o sea, de la función que estoy derivando, de la coordenada que estoy derivando. Aquí siempre me falta este detalle bien importante. Esta derivada tiene que ir evaluada en un punto, que es el punto x0. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de f sub i de x sub 0 más e sub j por h menos f sub i en x0, todo esto dividido en h. Ya, ese e sub j, bueno, esta es la definición de derivada parcial, o sea, así se define.
Y, ¿qué cosa iba a decir? Ah, sí, esta cosita que está acá, ese E sub j, es un vector que tiene que estar en el dominio. Tiene que estar en el dominio para poder sumarlo, por ejemplo, con el x sub 0 que también está en el dominio. Eh, entonces, este va a ser un vector que es el jésimo vector canónico, que es un vector que tiene puros ceros y tiene un solo 1. Y en donde tiene el 1 es en la posición j. O sea, en la posición que yo le ponga acá abajito. Entonces esto va a ser 0,0 y va a ser 1 en la posición jésima. Y eso va a ser la definición de derivada parcial que la vamos a ocupar harto en lo que nos queda de ayudantía. Y esta definición es súper en general porque a partir de esta definición también podemos definir las derivadas segundas de una función. Entonces, por ejemplo, note que, por ejemplo, que esta derivada, o sea, la derivada segunda con respecto a... Bueno, a ver, antes de hacer esto y para no complicar tanto la nomenclatura, vamos a pensar en una función de R2 a R, porque cuando trabajemos con derivadas segundas vamos a trabajar con ese tipo de funciones por lo general, para no meterles tanta generalización. Entonces, supongamos un caso particular. Entonces, supongamos que f va de R2 a R y un vector en R2, un x0 en R2. Entonces definimos, por ejemplo, la derivada segunda de f con respecto a x. Esto se define, y esto va a ser importante, que esta notación lo que me está diciendo es que yo estoy derivando... Claudio, perdón, te faltó el X0, ¿no? ¿De nuevo? Ah, sí. Gracias, José, gracias. Sí, cuando me vaya equivocando porque voy muy rápido, me avisan nomás así como lo hizo el José. Me interrumpen nomás. Aquí va el X0, ¿cierto? Ya. ¿Qué significa una derivada en segundo orden cuando la escribo así? Estoy derivando f en un segundo orden con respecto a la primera coordenada. ¿Sí? Aquí la primera coordenada o la primera variable va a ser x y la segunda va a ser y. Y esto lo voy a llevar a una función en dos variables. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es derivando una derivada. O sea, lo que estoy haciendo es derivar con respecto a x la derivada de f con respecto a x. Y esto lo estoy evaluando en x0. Entonces yo estoy derivando con respecto a x una derivada que es la derivada de f con respecto a x. Es lo mismo que hacíamos en cálculo 2 cuando encontrábamos en cálculo 1, perdón, la segunda derivada de una función. Pues tomábamos la derivada y la derivada la derivábamos. Y ahí encontrábamos la segunda derivada. Aquí es lo mismo. Entonces, esto significa que yo estoy derivando con respecto a x la derivada de f con respecto a x. Y si se fijan, podemos ocupar la definición de acá arriba. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy derivando con respecto a una variable otra función. Esto de aquí es una función, así que eso ustedes lo pueden pensar como una g tilde o una, qué sé yo, una f moño, no sé. Pero se puede ocupar esta misma definición. Entonces, esto por definición va a ser el límite cuando h tienda a 0 de la función que estoy derivando. ¿Pero qué función estoy derivando? Yo estoy derivando esta función de aquí. Entonces esto va a ser derivada de f con respecto a x. Y esto va a ir evaluado tal cual como va acá. Entonces x0 más e sub 1 por h menos la función que estoy derivando evaluada en x0. Y todo esto dividido en h. Entonces, para definir derivadas segundas sirve la misma definición que teníamos para la derivada en una variable. O sea, aquí yo estoy derivando esto. Entonces, si estoy derivando eso, en la definición con el límite pongo eso, acá, en la parte de aquí y en la parte de aquí. Si estoy derivando en segundo orden, entonces lo que estoy derivando es una derivada. Así que esta va a ser mi función ahora. Entonces, es esto lo que pongo acá y lo que pongo acá.
Ah, y este E sub 1, bueno, el E sub 1 es porque estoy derivando con respecto a x, ¿cierto? Como estoy derivando con respecto a la primera variable, entonces ese vector canónico que pongo ahí tiene que ser el primer vector canónico. Entonces, porque estamos derivando respecto a x. Bueno, y de manera similar se define la derivada segunda, pero con respecto a y. Entonces esto es derivar con respecto a y la función derivada de f con respecto a y en un punto x0. Y esto se define igual, límite cuando h tiende a 0 de la función que estoy derivando en el punto x0 más el segundo vector canónico, porque estoy derivando con respecto a la segunda variable, por h menos derivada con respecto a y de f en x0, y todo esto dividido en h. Y las otras, porque recuerden que hay 4 derivadas segundas, están estas dos, y hay otras que son así. Entonces, derivada de f con respecto a la derivada de y con respecto a la derivada de x. Aquí lo que estoy haciendo es derivar con respecto a y. Pero ¿qué cosa? Estoy derivando con respecto a y la derivada de f con respecto a x. O sea, aquí mi función es nuevamente esta derivada, pero ahora la estoy derivando con respecto a la otra variable. Y entonces aquí se ocupa la misma definición. El límite cuando h tiende a 0 de la función que estoy derivando esta función, por lo tanto tiene que ir esa puesta acá, en x0 más el segundo vector canónico. ¿Por qué tiene que ir el segundo vector canónico? Porque estoy derivando con respecto a y. Entonces aquí tiene que ir el segundo vector canónico. No hay que confundirse que porque aquí hay una x, entonces aquí tiene que ir un e1. Si estoy derivando con respecto a y, entonces tiene que ir el segundo vector canónico. Menos derivada con respecto a x de f en x0, y esto dividido en h. Y la otra se define exactamente igual. Entonces aquí lo que hago es derivar con respecto a x la función derivada de f con respecto a y en x0, y esto igual al límite cuando h tiende a 0 de f con respecto a y. Aquí tiene que ir el primer vector canónico porque estoy derivando con respecto a x. La función que estoy derivando valora en x0, y esto dividido en h. Nos vamos a definir una función en R2 a R, definida como esto va a ser 0 si estoy en el origen. Cuando vean funciones escritas así como por tramos, piensen al tiro, y si les piden derivadas parciales, piensen al tiro en la definición cuando le pidan la derivada en un punto problemático, que en este caso sería el 0. Entonces aquí les vamos a pedir calcule la derivada de f con respecto a x en un punto arbitrario, la derivada de f con respecto a y en otro punto arbitrario, y las derivadas segundas en un punto 0, 0. Pero estas derivadas segundas, estas que son como las raras, ya, aquí les piden entonces aquí les piden calcular estas dos funciones, o sea, así explícita, que sea como una expresión algebraica igualado a algo, y aquí simplemente les piden calcular esto, pero en un punto 0, 0. Entonces, primero vamos a hacer esta. Seguramente esta se hace igual, así que esta se las dejo de tarea. Vamos a hacer esta también.
Y seguramente esta también se hace igual, así que también se las voy a dejar de tarea. Para no, para no perder tanto tiempo. Entonces primero haremos esta de acá. Ya, entonces, para hacer esto, tienen que separar dos casos. Tienen que hacer primero cuando estamos trabajando con pares ordenados distintos al origen y cuando estamos trabajando con pares ordenados igual al origen. Y ahí vamos a cubrir todos los casos posibles en R2. Entonces, primero para x, y distintos al 0, 0, para x, y distintos al 0, 0, el f de x, y entonces va a ser igual a eso de ahí. Que creo que es esa. Sí, esa es la función. No me equivoqué. Entonces, para estos pares, la función se comporta de esta forma. Y por lo tanto, podemos derivar, digamos, a mano, así como a lo cálculo 1. Vamos a derivar entonces esto con respecto a x. Entonces esto va a ser, para el que no recuerde la derivada de un cociente, entonces recuerden que era la función de abajo al cuadrado. Arriba va la derivada de la función de arriba por g sin derivar, menos f por la derivada de g. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Si se dan cuenta, tenemos funciones que arriba tenemos una función que depende de x y abajo también tenemos funciones que dependen de x, así que hay que ocupar sí o sí la derivada la regla del cociente. Pero antes de derivar, creo que sería bueno notar que el y al cuadrado es constante si estoy derivando con respecto a x, así que lo puedo sacar de la derivada. Entonces esto va a ser y al cuadrado por la derivada con respecto a x de x al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Ya, y esto sí ocupamos la regla del cociente, entonces tiene que ser y al cuadrado y esto multiplicado por lo de abajo al cuadrado multiplicado por perdón, arriba vamos a poner la derivada de lo que está arriba, la derivada de x al cuadrado con respecto a x. Recuerden que la derivada del polinomio baja el exponente y se le resta un 1 arriba, entonces esto sería 2x por la función que está bajito. Me queda sin tinta parece, ¿o no? Ah, no, ahí está. Por la función que está bajito menos la función de arriba sin derivar, o sea, x al cuadrado, por la derivada de lo que está abajo. Noten que abajo tenemos una suma, por lo tanto podemos separar la derivada en la suma. Cuando derivemos esto, el y al cuadrado nos va a dar 0, porque como estamos derivando con respecto a x, el y es constante, y solamente hay que derivar x al cuadrado, que es 2x, como les dije anteriormente. Entonces esto es 2x. De aquí desarrollan un poquito más. Abajo les queda esto. Y si aquí se dan cuenta, eso se puede ir con eso de ahí, creo, ¿o no? Sí, hermano, está bien. Sí. Sí, eso se puede ir con eso de ahí. Y acá les queda 2x. Y esto es simplemente eso. Entonces, esa va a ser la derivada cuando estemos trabajando con puntos distintos al 0, 0. Cuando estemos trabajando con puntos distintos al 0, 0, entonces la derivada vale eso de ahí. Calculemos ahora la derivada en el punto 0. Sí. Entonces para x, y igual al 0, 0, entonces va a ser la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0. Entonces esto es límite cuando h tiende a 0 de la función que estoy derivando. Recuerden que aquí uno pone la función coordenada que estamos trabajando, pero hay solamente una función coordenada porque estamos llegando a r. Entonces la función coordenada va a ser la misma f, entonces va a ser f evaluado en 0, 0
más el primer vector canónico, porque estoy derivando con respecto a la primera variable. Entonces tiene que ser el E1 por h menos f en 0, 0. Y esto dividido en h. Esto es 0. Si se dan cuenta, f evaluado en 0, 0 da 0. Ahí está. Y el vector canónico, recuerden, el vector E1 va a ser el vector 1, 0. O sea, tiene que ser un vector en R2 que tiene un 1 en la primera posición. Y si lo multiplicamos por h, recuerden que el h entra a multiplicar a cada coordenada. Entonces esto les queda h, 0. Esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f en h, 0 dividido en h. Y aquí este es un argumento que repetí mucho la semana pasada y lo repetí también ayer en la ayudantía. Aquí tramo, porque yo estoy evaluando f en un punto h, 0. Aquí quizás me falta un paréntesis. Ahí. Estoy evaluando f en un punto que es h, 0 y h tiende a 0. Entonces cae la duda en dónde tengo que evaluar. Si lo tengo que evaluarlo acá o lo tengo que evaluar en el segundo tramo. Entonces la justificación que tienen que dar ustedes, y es la justificación que se da, digamos, que como h tiende a 0, h es distinto de 0. Recuerden que eso es la noción de convergencia, es acercarme mucho a un punto, pero sin ser ese punto. ¿Sí? O sea, estoy muy cerca de 0 sin ser 0, y por lo tanto h tiene que ser distinto de 0. Y entonces, si h es distinto de 0, obviamente el par h, 0 tiene que ser distinto al par 0, 0, porque van a tener, de partida van a tener la primera coordenada distinta. Por lo tanto, como el par h, 0 es distinto al 0, 0, ustedes se van a la función y ven dónde entra eso. Ah, ya, aquí tengo los pares que son distintos al origen, entonces tengo que ocupar esta rama de la función. Y ahí empiezan a evaluar. Entonces va a ser límite cuando h tiende a 0. Entonces evalúo esto en mi función. Esto va a ser h al cuadrado por 0 al cuadrado dividido en h al cuadrado más 0 al cuadrado. Creo que eso, no, así nomás. Y esto dividido en h. Y si se dan cuenta, como tengo un 0 en el numerador de la fracción de arriba, esto va a ser 0 y todo va a ser 0. Entonces va a llegar el límite de 0, que es 0. Entonces en el 0, en el punto 0, la derivada parcial de f vale 0. Y para puntos distintos de 0 vale esto de acá. Eso es lo que nos dio. Entonces la derivada parcial, escrita como función, va a ser también una función por parte. Entonces aquí va a ser 2x y a la cuarta, x cuadrado más y al cuadrado, si x, y es distinto al 0, 0, y va a ser 0 si el x, y es 0. Y ahí encontramos la función esta de acá. Check. Y como bien deben estar pensando, esta de aquí se hace exactamente igual. O sea, lo único que cambia, entonces se hace el mismo procedimiento, lo veo caso por caso, pero lo único que cambia, obviamente, es la expresión acá, porque voy a estar derivando ahora con respecto a ahí. Pero lo que va a cambiar, bueno, aquí tendrían que derivar y les va a dar algo muy parecido a esto también. Lo único que cambia acá es el E1. Aquí en vez de poner E1 voy a tener que poner un E2, porque voy a estar derivando con respecto a la segunda variable, con respecto a ahí. Entonces aquí les va a quedar un 0,h, hacen la misma justificación de acá, se evalúa entonces la primera rama y también les va a quedar 0. Y ahí ustedes lo pueden comprobar, pero exactamente análogo con respecto a x, y aquí les queda como una simetría muy bonita. Entonces esto es, si no me equivoco, este también está en el apunte del libro, en el apunte del profe, perdón.
En el 00 vale 0 también. Y eso. Si hay alguna duda me avisan nomás. Y esto, estas partes acá, ya. Entonces esta, recuerden, se hace exactamente igual. Si tienen duda de cómo se hace, me escriben nomás y les ayudo. Y para calcular estas de aquí, es necesario calcular esto lo que hice acá. Por eso se hizo ese trabajo previo. Entonces si se fijan, vamos a calcular el... Entonces ahora vamos a calcular esta de acá. Recuerden que esto, por definición, es la derivada con respecto a x de la función. Y esto, perdónenme, en un punto 00, o sea, en el punto 00 lo vamos a ver ahora. Esto va a ser la derivada con respecto a x de la función derivada de f con respecto a y. Y todo esto evaluado en 00. Importante el 00 ponerlo afuera y no dentro del paréntesis, ¿cierto? O sea, si yo pongo esto, eso es distinto a lo que tengo acá. Porque aquí yo estoy derivando esta expresión. Y esta expresión ustedes saben que es 0. Así que esta derivada siempre va a ser 0 por estar derivando al 0. O sea, esto lo que significa es que voy a derivar con respecto a x la función derivada de f con respecto a y, y eso lo voy a evaluar en 0, 0. Lo que me dé lo evalúo en 0, 0. Entonces fíjense que es parecido a lo que teníamos acá arriba. Es bien parecido porque voy a estar derivando parcialmente una función y esta función la tenemos descrita y está acá. Si se fijan, esta función de acá también tiene problemas en el 0, igual como la teníamos anteriormente con la f original. Por lo tanto, si tiene problema en el 0, 0, lo más recomendable es hacerlo por definición. Entonces vamos a aplicar la definición que les puse un poquito más arriba para calcular esto de aquí. Cuando h tiende a 0, de la función que estoy derivando, o sea, va a ser derivada de f con respecto a y, esto evaluado en 0, 0, más, tiene que ser el primer vector canónico, porque estoy derivando con respecto a x, tiene que ser e1 por h, menos derivada de f con respecto a y, evaluada en 0, 0, y esto dividido en h. Bueno, y esto ustedes sí lo tienen, porque está acá. Si yo evalúo la derivada en 0, 0, me da 0. Entonces, chao. Y nuevamente, esto nos va a quedar entonces derivada de f con respecto a y. Y esto es evaluado en h,0. Entonces, recuerden que el e1 es 1,0. Lo multiplico por h. Me da esto y le sumo el vector nulo. Da lo mismo. Y esto dividido en h. Y aquí, nuevamente, el mismo argumento. ¿Dónde evalúo esto? Entonces, como h tiende a 0, estoy muy cerca de 0, pero sin ser 0. Por lo tanto, este par es distinto al 0,0 y tengo que evaluar entonces sí o sí acá, en la primera rama de la función. Entonces esto es... Y al final da lo mismo porque este 0 en la segunda coordenada como que al final anula todo igual. Esto va a ser... entonces va a ser 2 veces 0 por h a la cuarta dividido en 0 al cuadrado más h al cuadrado, todo al cuadrado, multiplicado por 1 sobre h. Y esto va a ser 0 por tener un 0 multiplicado acá arriba. Entonces esto es 0. De ahí calcularon esto de aquí. Entonces eso da 0. Y esto es 0 entonces. Y como bien tienen que estar pensando de nuevo, esta se hace exactamente igual. Lo único que cambiaría es que entonces aquí habría una y, aquí habría una x, aquí habría una y, entonces aquí habría una x. Entonces la función que voy a estar derivando es la derivada de f con respecto a x, que es lo que voy a tener que poner acá y ahí. Y como estoy derivando con respecto a y, en ese caso voy a tener que aquí poner el e2, porque es la segunda variable, y entonces aquí les va a quedar un 0,h y también les va a quedar 0 al final. Aquí está.
Ya, ahora sí. Ya. Entonces nos dan estas dos funciones de acá. Eh, de hecho yo debía haber partido con este problema, pero quise partir con ese mejor porque... Que de hecho un poquito más abajo hay uno parecido. Porque lo encontraba un poco más útil como darle un poco más de tiempo a algo así. Eh, entonces nos dan dos funciones. Nos dan dos funciones que en sus respectivas funciones coordenadas, ¿cierto? Eh, la G tiene tres funciones coordenadas por llegar a R3 y la F tiene dos funciones coordenadas solamente eh, por llegar a R2. Y nos piden calcular la matriz jacobiana de la composición en el 1,1. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar, primero que nada, vamos a encontrar primero la composición de ambas funciones y a esa función le vamos a encontrar la matriz jacobiana. El que no se acuerde cómo era la matriz jacobiana la voy a escribir en un ratito más para que no se preocupen. Entonces, la composición, recuerden lo que es una composición de funciones. Sí. ¿Qué es lo que hace uno cuando compone dos funciones? Voy a evitarme el sombrero de arriba porque sabemos que son vectores al final, pero lo voy a evitar como para no estar escribiéndolo cada rato. La composición en un punto arbitrario. Perdón. Y antes de ver esto, hay que ver el dominio y el codominio de la composición. Entonces, Hermano, vaya a hacer la regla de la cadena. sí, de hecho sí, pero ¿cómo se llama? Vamos a calcular primero la matriz jacobiana y después les voy a decir cuál es la regla de la cadena. Que se puede hacer, de hecho, que se puede hacer más fácil, de hecho, así como con la regla de la cadena. No sé si más fácil, pero es como otra forma de hacerlo. No creo tampoco más fácil. Entonces, la composición de funciones, y esto debieran recordarlo estos debieran recordarlo un poco de cálculo 1. Tiene el dominio de F y al final tiene el codominio de G. O sea, es así. Entonces por eso estoy evaluando esto en un x, y. Entonces recuerden que la composición, cómo se comporta la regla de asignación en una composición de funciones, esto por definición es la función que está más afuera, evaluada en la función de acá, que está también evaluada en este punto de aquí. Esa es la definición esa es la definición de la regla de asignación que tiene una composición. Entonces, esto va a ser G y el f de x, y lo copiamos acá adentro. Entonces va a ser x cuadrado más x por y más 1, y cuadrado más 2. Y esto lo evalúan en G, ¿cierto? Esto va a ser como su primera coordenada. Todo esto de aquí va a ser su primera coordenada. Y esto de aquí va a ser su segunda coordenada. Entonces esto va a ser como un U, mirando como la función. Y esto va a ser como un B. Y esto lo evalúan, entonces les va a tirar un vector en tres coordenadas. Tiene que ir la suma de ambas cosas. Entonces va a ser x cuadrado más x por y más 1. Más y al cuadrado más 2. Dejen poner eso al tiro como un 3 y que les quede un y más un 1 más 2, así que un 3. En la segunda va a ir dos veces la primera coordenada, o sea, va a ser 2x cuadrado más 2x por y más 2. Y en la tercera coordenada va a ir la segunda coordenada al cuadrado, o sea, va a ir eso y elevado al cuadrado. Y esa va a ser la composición. Y a esta función le vamos a encontrar su matriz jacobiana como sabíamos encontrársela a una función cualquiera. ¿Cuál era la matriz jacobiana de una función? Entonces, un recuerdo de eso, al que no se acuerde. Si tenía ahí una función de Rn a Rm, con derivadas parciales, ¿cierto? Porque muchas veces las derivadas parciales no están definidas, así que para calcular primero que nada matrices jacobianas hay que asegurarse que las derivadas parciales existen, al menos.
con derivas parciales. Entonces la matriz jacobiana, que se denota por una D, en un punto x, y, perdón, en un punto arbitrario en Rn, tiene que ser entonces una matriz en donde en la primera fila vamos a poner todas las derivadas de la primera función coordenada. Entonces va a ir un f1 con respecto a x1 evaluado en x, va a ir un f1 derivado con respecto a la segunda variable evaluada en x, etcétera. Como hay n variables, entonces esto tiene que ser ahí. En la segunda fila vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda función coordenada. O sea, aquí va a ir aquí va a ir f2 con respecto a x2 en x, etcétera, xn. Y eso lo van haciendo con cada función coordenada y van armando una matriz. Y en la última tiene que ir entonces, tomo la última función coordenada, o sea, el f sub m, y hago exactamente lo mismo. Lo derivo con respecto a la primera. Después lo derivo con respecto a la segunda coordenada. Y les va a dar una matriz hermosa, como esa de ahí. Que va a tener tamaño. El tamaño de las matrices jacobianas va a ser siempre m por n. En donde m va a ser la dimensión del codominio y n va a ser la dimensión del dominio. Entonces es un recuerdo de matrices jacobianas y esto es lo que vamos a aplicarle a la composición. Entonces vamos a tomar la primera parte de la... Vamos a escribirla al tiro mejor, para no estar... Entonces esto va a ser derivada la matriz jacobiana de la composición. A veces me quedo sin tinta, esta cuestión como que se pega. Ahí sí. En un punto x, y. No vamos a evaluar todavía en 1, 1. Recuerden que nos piden en 1, 1, creo. Después vamos a evaluar en 1, 1. La vamos a encontrar para cualquier punto primero. Entonces esto va a ser una matriz que en el primer espacio, en el espacio 1, 1, va a ir la derivada de la primera función coordenada con respecto a la primera variable. O sea, va a tener que derivar esto con respecto a x. Entonces eso va a ser 2x, entonces vamos a ir poniéndolo acá, 2x derivada de x por y con respecto a x. La y es constante, puede salir y me va a quedar un 1 al derivar esto. Entonces esto nos va a quedar más y. Más y, ahí. Derivada de 3, 0. Derivada de y al cuadrado, 0. Porque la y es constante en este caso. Hago exactamente lo mismo con la misma función coordenada, pero ahora derivo con respecto a la segunda variable. Con respecto a y. Derivada de y al cuadrado, 0. Derivada de... ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? ¿No? Derivada de x por y con respecto a y va a ser x. Sí, va a ser x. Entonces aquí va a ser x. Derivada de 0, de 3, perdón, va a ser 0 por ser una constante. Y esto ya no va a ser 0 en este caso porque estamos derivando con respecto a y. Entonces esto va a ser más 2i. Y como no tengo más variables, termino con la primera fila. Entonces aquí ya podemos cerrar. Ahí. Ahora, tomo la segunda función coordenada y hago lo mismo. Derivo esto con respecto a x. Entonces, derivo esto, va a bajar un 2, me va a quedar un 4 acá. Y arriba me va a quedar un 1. Entonces, esto va a ser 4x. Derivada de esto con respecto a x va a ser 2i porque el 2i sale por ser constante y la derivada de x con respecto a y es 1. Así que eso va a ser más 2i, pero no estar equivocándome en nada. Y la derivada de 2 es 0. Y ahora hacemos lo mismo con la i, con la derivada con respecto a y. Esto va a ser 0 por no depender de y. La constante va a ser 0 también.
por ser constante, y esto va a ser 2x. Entonces aquí va a ir un 2x. Y creo que la hice muy grande. Ahí. Y me faltaría una última fila, que es derivar esto. La derivada de esto con respecto a x va a ser fácil porque no hay ninguna x metida acá, así que 0 al tiro. Y la derivada con respecto a y, vamos a tener que aplicar aquí regla de la cadena. O sea, probablemente en una eventual prueba le van a poner cosas un poquito más difíciles, le van a poner una tangente, un logaritmo, así que hay que estar atento a todas las derivadas clásicas, digamos, como arco tangente, logaritmo, raíces. Pero aquí, por ejemplo, un poquito más complicado porque tenemos una función compuesta. O sea, se ve que está i cuadrado más 2 elevado al cuadrado. O sea, hay una función un poquito más afuera que es la función x al cuadrado. Así que derivamos primero lo de afuera, evaluamos lo que estaba dentro y multiplicamos por la derivada de lo que estaba dentro. O sea, la derivada de esto de aquí, que es 2i. Y ahí encontramos la matriz jacobiana de la composición. Y esto lo evaluamos en 1,1 simplemente. Entonces aquí nos va a quedar 3, 3, 6 parece, 2, 0 y 3, 3, 4, 8, 8 creo. 12. Estoy pésimo sumando. Sí, estoy bien. Ya. Listo. Listo. Eso es todo. Eso es la derivada de... La matriz jacobiana de la composición. Pero... Oye, Julio, ¿Sí? me enredé un poco. ¿En qué parte? Cuando llegaste a la Jacobiana, ¿podría ir así como hacer una especie de revisión rápida? Sin desarrollarlo, simplemente de aquí pasamos acá, acá pasamos esto. Como de aquí, como que de aquí te perdiste, ¿o no? Más o menos. De aquí como para abajo. O aquí. Claro, esa es la parte negra. De ahí en adelante... Ah, ya. Sí. Ya. Sí, ya mira. Fíjate que la función, aquí hay una función como en general, ¿cierto? El tamaño. Entonces, lo primero que hacía yo, por ejemplo, es verle el tamaño a la función, a la matriz que le iba a armar. Entonces me iba a mi función, el tamaño es siempre m por n. Entonces me voy a mi función, que es esta es mi función. Entonces el tamaño de mi matriz jacobiana tiene que ser de 3 por 2. O sea, me armo primero que nada una matriz sin coeficiente adentro, pero que sea de 3 por 2. O sea, aquí me refiero a que sea de 3 por 2, que tenga 3 filas. O sea, que tenga 3 filas así y que tenga 2 columnas. Ahí. Antes de empezar a rellenar espacio. Y ahora, para rellenar los espacios hay que saber esto de acá. Esto lo que nos dice es que uno toma la primera función coordenada, el f sub 1, y eso lo deriva con respecto a las variables que tenga. Entonces lo que yo hice acá fue tomar mi primera función coordenada. Nota que esta función que nos dio tiene 3 funciones coordenadas. Tiene esta. Ya. Construiste el GOF. Claro. Y la otra forma que tú decías era hacer con la regla de la cadena, ¿no? Claro. Sí, pues y eso. Entonces uno toma la primera función coordenada, la deriva con respecto a todas las variables, que en mi caso son 2. Entonces te da esto y luego te da esto. Ya. Y eso lo vais haciendo con todas. Pues después tomáis la segunda función. Ya sí, ¿cachai? Me quedo súper claro, muchas gracias. Ya, bacán. Sí, pues, y como bien dijiste, hay otra forma de hacerlo, porque en varias variables, como la generalización de la derivada, viene dado por, de hecho, la matriz jacobiana. Entonces, también existe como una especie de regla de la cadena, como existía en cálculo en varias variables. En una variable, perdón. Entonces recuerde que en cálculo, en una variable, cuando derivábamos una composición, en algún punto, esto era derivar la función que estaba más afuera
O sea, derivar f, evaluarlo en g, x y esto multiplicarlo por la función que estaba más adentro, pero derivada. Y también evaluada en x. Ahora, en varias variables se va a cumplir algo parecido. Voy a tomar la matriz jacobiana de una composición en algún punto en Rn, y esto va a ser la matriz jacobiana de f evaluada en g de x. O sea, calculo la matriz jacobiana de f y lo que me dé, eso lo evalúo en lo que es g de x multiplicado por la matriz jacobiana de g evaluada en x. Si se dan cuenta, es como la d se cambia por el prima, simplemente. Y entonces, Tengo una duda. ¿Estamos calculando G o F o F o G? uy, verdad. Verdad. Muchas gracias la que haya dicho eso. Porque Ay, según ay, eso es distinto, ¿cierto? Sí, pues, es bien distinto con poner f con g a g con f. Así que muy bien. Aquí va un g o f. Ahí sí. Ya, Excelente. gracias. Sí. Muchas gracias. O sea, gracias a ti porque, a ver, aquí va g o f. Sí, ahí sí. Sí, pues, Gracias, Karen. la composición no es conmutativa, como... o sea, Gracias, no- Karen. Eso Vale, como que vale. lo cumple muy pocas funciones. Bien. De hecho, ni siquiera tienen el mismo dominio ni el mismo codominio. Y menos la misma regla de asignación, así que bien. Y eso, pues, y entonces se cumple esto de aquí. Entonces hay dos formas cuando le pidan la jacobiana de una composición, hay dos formas de hacerlo. Como lo hice yo, encontrando la composición y a eso encontrarle la jacobiana, o aplicar esta técnica que quizás en algunos problemas sea más útil usar eso. Eh, ya, vamos a ver un ejercicio de máximos y mínimos. Pero antes quizá un ejercicio que no alcancé a hacer ayer. Y entonces un ejercicio demuestre que el gradiente de f por g en un punto x es el gradiente de f, el gradiente de f, perdón, en un punto x por g en el punto x más, perdón que haya tan lento, ahí por, o sea, básicamente se cumple la misma regla que teníamos para el producto de derivadas en R, se cumple para el gradiente también. O sea, el gradiente del primero multiplicado por la segunda función sin gradiente, más la primera función sin gradiente multiplicado por el gradiente del segundo. Hay una simetría bien interesante ahí. Y noten que... ¿qué cosa le iba a decir? Noten que estos son números reales, estos de aquí. Este es un número real y este es un número real. Y esto es un vector. Así que aquí vamos a tener como una multiplicación de un escalar con un vector. Ahí hay que tener bien claro si se trata de un campo escalar o de un campo vectorial. O dicho en otras palabras más claras, si se trata de algún escalar o de algún vector. ¿Ya cómo hacemos esto? Entonces, recuerden que las igualdades no se demuestran como desarrollando acá así como para abajo y aquí manteniendo una igualdad. Eso está malo, porque si bien pueden llegar a una igualdad acá abajo, carece de mucha formalidad. Lo que tienen que hacer es partir de un lado y a partir de desarrollos matemáticos y lógicos tienen que llegar al otro lado. Entonces vamos a partir primero de acá, por ejemplo. Vamos a tomar el gradiente del producto de ambas funciones, evaluado en un punto x. Entonces esto, por la definición que les di acá arriba, en la primera coordenada, vamos a poner la derivada parcial de esta función, de la función producto, con respecto a x1
en un punto X, en la segunda coordenada, la segunda derivada, evalúa en el mismo punto hasta la enésima variable, y aquí la función producto. Y aquí, si se fijan, nos quedan las derivadas de un producto, las derivadas parciales de un producto. Y esto ustedes lo saben hacer, po. Esto lo saben hacer de cálculo 1, de hecho. Entonces aquí aplican la regla del producto, pero en estas funciones de acá. Entonces esto va a ser la derivada parcial con respecto a x1 de la primera función en x0 multiplicado por g en x0 más la derivada, y creo que me va a faltar mucho espacio, la derivada de g en el punto x0 por f de x0. Y eso lo hacen con todas las funciones, hacen lo mismo acá y lo mismo acá. Aquí va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Ahí. ¿Y qué podemos hacer ahora? Si se fijan, ya. Si se fijan, en cada coordenada les va a quedar un factor g por una derivada. Si se fijan, acá les queda 1, en la segunda también les iba a quedar lo mismo, y en la última también nos quedó lo mismo. O sea, g multiplicado por una cierta derivada. Entonces vamos a separar en dos vectores esto. Entonces esto lo vamos a separar en un vector que contenga el primer sumando de todas las... el primer sumando de cada coordenada. Me voy a evitar el sombrerito de arriba por flojera, digamos. Entonces en el segundo sumando, en la segunda coordenada pongo el primer sumando también. ¿Qué es esto, creo? Ojalá no equivocarme, etcétera. Y en el último sumando, en la última coordenada, el primer sumando. X en X. Lo pongo sombrero por flojera, recuerden. Entonces, eso va a ser un vector. Y esto le voy a sumar. Entonces, el segundo sumando que está en cada coordenada también. Porque va a ser lo mismo porque recuerden que los vectores se suman coordenada a coordenada. Entonces, aquí voy a poner el segundo sumando de cada componente. Entonces, va a ser... aquí van a ir, si se fijan, puras derivadas de g. Quizá alguien ya vio ya cómo va la cosa, etcétera. Ustedes lo pueden comprobar. xn aquí por f. Y como les dije, estas f de x y estas g de x son números reales, así que yo los puedo sacar del vector por ser escalares, entre comillas. Entonces aquí puedo sacar el g y nos va a quedar eso de ahí. X y acá lo mismo, voy a sacar a la f para afuera. Recuerden que la f y la g son números reales. Evaluadas en un punto me da un número real. Entonces aquí va x2. Y ahí como que ya se está viendo bien cómo va yendo la cosa. Porque aquí justamente me quedó el gradiente de f. Y aquí justamente me quedó el gradiente de g. Entonces esto va a ser por gradiente de f más f por gradiente de g. Hermano, estaba acá en esta demostración. Buena, ¿cierto? Y si se fija, entonces se cumple como esa simetría y también en consecuencia misma de la regla que uno ve en cálculo 1, ¿cierto? Gracias a esa regla que la apliqué acá, entonces también se cumplen varias variables. Ah, ya. Y quería hacer otro.
quería hacer otro de máximos y mínimos. El problema es que voy a tener que definir unas cosas primero, porque ayer me avisaron por interno que no lo habían visto aún. Nos vieron como criterios para ver si un punto es máximo o mínimo o punto de silla, ¿cierto? Analizando la gesiana, el determinante, la traza, ¿no? No, hermano, No, estaría, no. estaría bueno verlo porque es terrible importante para uno de los problemas. Exactamente. De hecho, un puro problema es de eso nomás. Estudiar como la Sí, naturaleza de los puntos críticos. sí, son tres problemas, o sea, son tres ejercicios de lo mismo y real Sí, que está re complicado. sí. No, sí, ¿cómo se llama? Es sencillo y es bacán igual, miren. CAF. eh, Vamos a trabajar con funciones en... Sí, vamos a trabajar con funciones en de R2 a R. Esta parte de los máximos y mínimos se trabajan con este tipo de funciones. Ay, que se me queda pegado esta cuestión. Eh, Ahí sí. Les voy a definir la matriz hessiana también, que es importante. De hecho, es como lo más importante acá. Entonces, déjenme ver aquí el... Creo que lo tenía escrito bien acá. Ah, ya, claro. Entonces me doy una función de R2 a R, quizás de un dominio más chico, si quieren, como desde un omega, como le gusta poner al profe. Donde omega tiene que ser abierto. Ya, entonces si se cumple esto, pero si se cumple que las primeras derivadas evaluadas en un punto son iguales, pero además de ser iguales, son iguales a 0, entonces, y aquí viene la magia. Entonces aquí voy a meter unos términos medio extraños, que son la hessiana, la traza y el determinante. Así que un ratito más explico lo que son. Y esto lo tengo que hacer en 20 minutos, así que me voy a apurar. Entonces, si la traza de la hessiana en x0 es... A mí me confunden un poco este tema de los signos, así que lo voy a copiar mejor para no equivocarme. Mayor a 0. Entonces, x0, y0 es máximo. Ya explico lo que es la traza y esa h rara de ahí. 2. Ahora, si la traza me da negativa, perdón, positiva, y el determinante también me da positivo, quizá el nombre determinante le suena un poco más, esto va a ser mínimo. No sé qué pasó ahí. Entonces esto es mínimo. ¿Sí? ¿Voy bien, creo? Sí. Ahora, si el determinante es negativo, sin importar el valor de la traza, entonces este punto va a ser punto de silla. Ya explico ya lo que es el punto de silla también. Es punto de silla. Por mientras, quédense con el nombre nomás, que es un punto de silla. Y si el determinante es igual a 0, entonces se carece de información. No hay información con respecto al punto x0, y0. Ya, ¿qué es esa h que yo pongo ahí? Es otra matriz. Entonces, la matriz hessiana en un punto x0, y0 va a ser otra matriz, pero que va a contener derivadas segundas. Ya no van a ser simplemente las derivadas parciales de primer orden que uno pone en la jacobiana, sino que aquí va a ir, por ejemplo, la derivada segunda de f en el punto x0, y0. Aquí va a ir esta otra derivada segunda.
Acá abajito va a ir esta otra derivada segunda. Y acá va a ir esta otra derivada segunda. Esa es la hessiana. Claudio, disculpa, en la fila de abajo no van al revés. Verdad, 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 verdad. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Javi, de nuevo. Javier Abollarse. Sí, toda la razón, aquí van al revés. Exactamente. Ahí sí, sí. Eso. Esta es la hessiana, que probablemente el profe ya se la haya definido. Y el determinante. Entonces recuerden el determinante de una matriz de 2×2. Va a ser la diagonal principal menos la segunda Exactamente. diagonal. La multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. Y la traza de una matriz de 2×2. ¿Alguien sabe lo que es la traza? ¿Más o menos? La suma de la diagonal La de suma de la la diagonal diagonal. principal. Exactamente. Entonces, vamos a calcular la hessiana. Y a la hessiana evaluada en el punto x0, y0, le vamos a analizar el determinante y la traza. Y según los signos que nos dé eso, entonces va a ser mínimo, máximo, punto de silla, o no va a haber información en el caso en el que el determinante sea 0. Ojo, en el caso en el que les salga, por ejemplo, que no hay información, no quiere decir que ese punto no sea máximo, mínimo o punto de silla. Simplemente lo que le está diciendo es que con este método, con este teorema, no se puede saber nada. Quizás hayan otros métodos en el cual sí podéis saber que es máximo o mínimo. Pero con esto por lo menos no se puede saber. Porque creo que hay un ejercicio en la tarea que el determinante les puede dar 0 y sin embargo ese punto es algo. Así que cuidado ahí. Y esto no es una definición, y esto es un teorema. Y tiene demostración. Y entonces el ejercicio lo voy a sacar de acá también. Creo que era el último. Este. Ya, y esto es lo que vamos a estudiar y va a ser lo último. Estos últimos 15 minutos. Ojalá alcancemos a hacerlo bien. Entonces, nos dan esta función. Está escrito medio extraño ahí, pero nos dan esta función. Y a esta función nos piden calcular sus puntos críticos y analizar su naturaleza. Pero además de esto, si sabemos que x más y más z igual a 24. ¿Por qué les dan una información aparte? Porque recuerden que yo les dije que esto era para funciones desde R2, si se dan cuenta. Y aquí les dan una función desde R3. Entonces, si les dan una función desde R3, tienen que al tiro sospechar que tiene que haber otra información para poder dejarla de dos variables nomás. Porque si se dan cuenta, aquí el z lo puedo despejar y lo puedo reemplazar acá, y esto lo dejo en función de dos variables nomás. Entonces, por ejemplo, entonces la f la puedo escribir como en función de dos variables simplemente. Y este z lo puedo escribir según esta información de acá. Entonces, si se dan cuenta, el z va a ser z 24 menos x menos y. Entonces esto lo pongo acá. Y ahí esta función quedó dependiendo solamente de x y de y. Y ahora sí puedo ocupar el teorema que les mostré un poquito más arriba. Y ahí distribuyendo nos da eso de ahí. Y esta va a ser la función que vamos a estudiar. A esta función le vamos a calcular los máximos, los mínimos y los puntos de silla. Y vamos a ver qué puntos no tienen información de los cuales no vamos a poder decir nada por el momento. Entonces, lo primero es encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son estos de acá. Tendríamos que derivar... eso. Claro, los puntos críticos son las derivadas parciales en un orden. Y esos hay que igualarlos a cero. Son los puntos que me hacen cero esas derivadas. Entonces hay que hacer una especie de sistema de ecuación. Pero primero hay que
encontrar las derivadas. Entonces la derivada de f con respecto a x, esto aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Esto va a ser 24y por 2xy menos y al cuadrado. Y la otra derivada con respecto a y va a ser 24x menos x cuadrado menos x al cuadrado menos 2y por x. Si alguien no entendió esto acá, lo podemos hablar después de la ayudantía. Y, ya. Y esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a encontrar los puntos que me hacen que tanto esto sea 0 como esto sea 0. Y ese va a ser un punto crítico. Entonces esto lo igualamos a 0. Y encontramos los x, y que me hagan que esto sea 0 simultáneamente. Entonces lo que podemos hacer es aplicar todos los métodos que ya sabemos. Por ejemplo, de despejar una variable de acá y pegarla en el otro lado, reemplazarla. Pero vamos a hacer algo un poquito más pillo. Vamos a restar ambas ecuaciones. ¿Por qué las vamos a restar? Bueno, porque tenemos un término que se repite y entonces se nos simplifican harto las cosas. Entonces esto le vamos a llamar 1 y esto le vamos a llamar 2 y vamos a restar 1 con 2. Entonces nos va a quedar 24y menos y cuadrado menos 24x más x al cuadrado igual a 0. Y esto es mucho, nos queda mucho mejor porque sí, lo hice bien. Estaba confirmando acá nomás. Ya, entonces aquí podemos, por ejemplo, factorizar por 24. Les queda menos x. De hecho, mejor por menos 24, así nos queda un poquito más lindo. Entonces esto es x menos y. Y al otro lado, lo quiero hacer tal cual acá como para que no nos queden cosas distintas. Pero ahí ustedes lo comprueban. ¿Y para qué hice eso? Bueno, para dejar a propósito el término x menos y. Y aquí menos 24. Eso. Entonces tenemos multiplicación de dos cosas igualadas a 0. Entonces, o el primer factor es 0. Entonces vamos a tener que o bien x menos y es 0. O x más y es igual a 24. Entonces vamos a tener dos condiciones. Vamos a tener esta y esta. Vamos a ir primero con esta de acá. Entonces, esto llamémosle 3 y esto 4. Entonces primero supongamos 3. Y aquí espero no equivocarme. Ayer me equivoqué en esta parte, así que ojalá ahora no. Y entonces, si suponemos 3, entonces vamos a tener que y es igual a x, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a devolver y vamos a reemplazar esta condición en una de las dos ecuaciones que teníamos. En 1 o en 2. Si se dan cuenta, si reemplazo en 1, va a ser exactamente lo mismo que reemplazarlo en 2. Y ahí ustedes pueden, porque x igual a y, entonces es exactamente lo mismo. Vamos a reemplazar en 1, por ejemplo. Entonces reemplacemos en 1. Y esto les va a quedar... entonces va a ser 24y. Vamos a cambiar el y por la x, porque son iguales. Entonces eso nos va a quedar 24y menos y cuadrado menos 2y al cuadrado igual a 0. Sí. Bueno, y aquí, si se fijan, les queda una ecuación que depende solamente de y, una ecuación cuadrática. Esto es menos 3. Y aquí entonces vamos a tener que o y es 0 o bien y es 8. Ahí ustedes lo pueden comprobar bien, pero dan esas dos soluciones. Y entonces si o y es 0 o y es 8 y teníamos esta condición, entonces las x van a poder ser 0 o 8. Y entonces los pares que vamos a obtener va a ser el 0, 0 y el 8,8. Para este caso vamos a tener estos dos puntitos críticos.
Y ahí ustedes lo pueden comprobar reemplazando acá y van a cachar que ambos puntos te hacen cero las derivadas simultáneamente. Y aquí fue donde me equivoqué ayer. Que creo que el Ismael también se equivocó cuando hizo su ayudantía. Ah, no, pues el Ismael cachó que estaba mal. Se dio cuenta que lo estaba haciendo mal. Ahora vamos a suponer esto de aquí. Primero hicimos esto y nos dieron 2 puntos críticos. Ahora vamos a suponer esto de aquí. Entonces vamos a suponer ahora 4. Y vamos a tener que y va a ser 24 menos x. Y lo mismo, vamos a reemplazar en la primera condición de acá arriba. Eso nos va a quedar 24 por i. Perdón. Creo que allá arriba sale 24 por i. Ah, ya, entonces tiene que ser 24 por 24 menos x. Ojalá no esté equivocándome. Menos. Disculpe, hermano, ¿en cuál estáis reemplazando en uno también? Sí, estoy reemplazando en 1. Ya. Sí, porque uno también se puede dar cuenta que si reemplaza en 2 también da exactamente lo mismo. Pero en realidad debiera reemplazar en 1 y después cuando reemplazáis en 2 te dan los mismos puntos. Exactamente los mismos puntos. Entonces vamos a reemplazar en 1 por mientras. Va a ser 24 por i. Ahí está, 24 por 24 menos x. Esto ya es un trabajo más de álgebra que de cálculo. Menos 2x por 24 menos x. Menos i al cuadrado. De aquí les va a quedar una ecuación de... hay algo raro acá porque a mí no me dio lo mismo que acá. Ya, sí. Perdón. Nos estamos complicando. Podéis factorizar en 24 menos x, ¿no? Sí, pues, verdad, sí. Pero en realidad había una forma más fácil de hacerlo que esto, pero sí, podemos factorizar por 24 menos x. Aquí nos va a quedar. Y aquí menos. Creo que lo estoy haciendo bien, sí. Ahí, ¿cierto? Alguien que sea rápido aquí como con las álgebras. Y acá, entonces nuevamente, aquí los va a quedar que o x es 24. Se te eliminan los 24 y te queda menos 3x nomás. Entonces te queda menos 3x igual 0 o 24 menos x igual 0. Bueno, entonces o x igual 0, ¿cierto? Sí. Y si uno reemplaza en la otra ecuación, de hecho queda mucho más fácil, porque fíjense que esta depende solamente de i. Y también les dan los mismos puntos. Así que aquí uno va a obtener... entonces les dio x igual 0 o estos de acá, entonces recuerden esta condición. Entonces, si x es 24, la y tiene que ser 0, y si x es 0, la y tiene que ser 24. Entonces los puntos que les van a dar va a ser 24,0 o 0,24. Y vamos a tener entonces 4 puntos críticos. Esos 4 puntitos que nos dieron son los puntos que te hacen 0 tanto esto como esto. Al mismo Hermano, tiempo. mi única duda es por qué el punto de 8,8. Este de aquí. Sí. Sí, porque la i te dio 8 acá, ¿cierto? Ya. Y ya estábamos suponiendo que la i era igual a la x. Entonces la primera coordenada tiene que ser 8 también, ¿cachai? Ya, comprendo, vale. Sí. Y creo que nos vamos a pasar por unos 5 minutos, yo creo. Ya, ahora, ya dados los puntos críticos, que son 4, vamos a calcular la hessiana. Entonces, la matriz hessiana. Y esta se hace rápido. Entonces, en la primera posición va la derivada de esta con respecto a x. Entonces aquí derivamos esto con respecto a x. Y aquí se pueden dar cuenta que esto es 0. Esto es 0. Y esto es menos 2i. Entonces aquí menos 2i. En la segunda posición va la derivada de lo mismo, pero con respecto a i. Entonces aquí va a ser un poco más complicado. Aquí les va a dar un 24.
un menos 2x y aquí un menos 2y. Entonces eso va a dar 24, y me olvidé, menos 2x, menos 2y. En la parte de aquí va la derivada con respecto a y. Lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Ah, no, creo que me confundí, perdón. Esto de aquí, sí, verdad. Eso iba acá. Ahí ustedes lo pueden comprobar bien. Ya, de nuevo. Aquí va la derivada de esto de aquí con respecto a x. Entonces 0, 0, menos 2y. Ahí sí. Acá va la derivada con respecto a y de esto de acá. ¿Sí? ¿Dónde escribí la hessiana acá? Ahí está. Ah, sí, ahí está. Va la derivada con respecto a x de la derivada de y. Entonces lo que tengo que derivar con respecto a x es esto de aquí. Entonces la derivada de esto con respecto a x va a ser 24 menos 2x y menos 2y. Sí, hermano, está súper bien. Ahí sí. 24 menos 2x, 24 menos 2x, Menos 2y. menos 2y. Acá abajo va la derivada de f con respecto a y. O sea, lo que tengo que derivar es esto con respecto a y. Entonces va a ser 24 menos 2x menos 2y. Entonces, creo que estaba bien así, ¿o no? Va 24 y va ahí. Ahí sí. Y la última va la derivada de y de esta derivada con respecto a y. Entonces sería 0, 0 y menos 2x. Y esta no está muy Sí, hermano, me tinca que el término el 24 menos 2x menos 2y va en la posición del 24 menos 2y menos 2x. Al revés. Sí, solamente creo que eso. Pero es lo mismo, pues, ¿no? Son... La diferencia son los x y los y, ¿no? Ya, pero en posiciones van al revés. Pues, o sea, esta va escrita acá y así, ¿o no? ¿A eso te referís? Sí, creo que ya. sí. Sí. Bueno, pero el tema es derivar esto. Es derivar esto con respecto a y. Entonces sería 24, que está puesto, menos 2x y menos 2y. 24 menos 2x. Sí, ya así está bien. Ya, y esto hay que evaluarlo en los puntos críticos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en 0, 0, 0, 0, entonces va a ser 0, 24 y 0. Y aquí le calculan la traza y el determinante. Pero aquí pueden cachar al tiro que el determinante de esto menos 24 al cuadrado. Porque sería 0 por 0 menos esto por esto. Y esto va a ser negativo. Por lo tanto, inmediatamente el 0, 0 es punto de silla. Y así lo van haciendo con todos los puntos. Por ejemplo, en el 8,8. Entonces aquí reemplazan. Va a ser menos 16. Allá arriba va a ser 24. Bueno, aquí abajo va a ser menos 16 también. No, va a ser más 16. Menos 16, perdón. Y acá arriba iría 24 menos 16. Menos 16. Que es 24 menos 32. Que es 6 menos 8. Entonces aquí iría menos 8 y menos 8. Y le calculan la traza y el determinante. Aquí el determinante va a ser... Yo siempre calculo primero el determinante para ver si me da negativo. Si me da negativo, al tiro es punto de silla y no saco nada de la traza. Entonces esto va a ser 16 al cuadrado menos 8 al cuadrado, que es positivo. Y la traza... Es negativa. Y la traza es negativa, ¿cierto? Porque da menos 16 más menos 16
menos 32, que es negativo. Y no recuerdo cuál punto crítico era ese, creo que era Máximo. era un máximo, ¿cierto? Sí. Sí, era un máximo. Si estos dos le dan signos cambiados, es máximo. Entonces este es... ya. El otro, que es el 0,24, creo. Si es que no me equivoco, sí, 0,24. Entonces tenemos primera coordenada 0, por lo tanto esto va a ser 0. Entonces va a ser menos 2 por 24, va a ser menos 48. 0 va a ser 24 menos... Va a ser menos 24, porque es menos 48. Claro, entonces aquí va a ser menos 24, aquí va a ser 0, porque la primera coordenada es 0. Y aquí hay una X. Y aquí parece que va a ser lo mismo, ¿cierto? Menos 24. Claro. Y en la otra, que es 24,0, va a ser al revés el 0 y el menos 48. Ah, ya, bacán. Entonces esta de acá, esto va a ser... ya. Y la traza va a ser negativa en ambos casos. Pero el determinante primero. El determinante de la hessiana es 0,24. Entonces esto va a ser 0. Y va a ser... Menor a 0. Va a ser 24 al cuadrado. Menor a 0. Por lo tanto esto inmediatamente es punto de silla. Y para terminar, esto es lo mismo, ¿cierto? Es el determinante de esto va a ser menos 24 también, al cuadrado, negativo. Y por lo tanto, esto es punto de silla también. Nos enredamos un poquito en esta parte. Y en esta parece que también un poquito. Pero el tema es que tienen que encontrar los puntos críticos. Sacan las primeras derivadas, las igualan a 0. Encuentran todos los puntos que le hagan 0 esto y esto al mismo tiempo. O sea, tienen que hacer un sistema de ecuaciones. Ya encontrado esos puntos, encuentran la hessiana con esta fórmula de acá. Con esto de aquí. Con esta expresión de ahí. Y van evaluando los puntos. Y calculan sus determinantes, su traza y ocupan el teorema de acá arriba. Ahora, si hay uno que les dé determinante 0, eso no quiere decir que usted no pueda saber si es mínimo, máximo o punto de silla. Recuerden que, y esto como lo último, para terminar, recuerden que un punto es mínimo. Entonces un punto es mínimo, recuerden si cumple esto. Y creo que eso fue lo que les pasó al profe la última vez. Sí, hermano, eso es lo que te iba a preguntar con respecto a eso. Si así también se podían buscar máximo y mínimo. Sí, pues, pero aquí es un poco más complicado porque tú vas a tener que encontrar de alguna forma un candidato a mínimo, por ejemplo, y vas a tener que demostrar que cualquier otro punto es mayor a ese. Igual es más complicado que esto, ¿cierto? Porque vas a tener que estar acotando la función. A veces hay funciones que son más difíciles de acotar. Pero, por ejemplo, esto también te dice que el x,0 es mínimo. Y sin embargo, este punto te puede dar una hessiana con determinante 0. O también para máximo es esto, al revés. O sea que el punto este, evaluar la función, pasa a todos los otros puntos. Es máximo. Así que para que tengan en cuenta eso, para la tarea también. Y los puntos de silla, no sé cómo son estos, no lo he estudiado. Los puntos de silla son, no sé si el profe le ha mostrado como dibujitos, pero son como papas fritas, tienen como la forma de una papa frita. Eso, si tienen dudas de la tarea o de la ayudantía, a lo mejor fue muy rápido, pero está grabado, así que creo que está grabado. Sí, está. Si tienen alguna duda con respecto a algo que escribí o algo que dije, me dicen ahora
¿O están libres? A él Benjamín tiene algo. Eh, Ahí sí. Es que en la parte del ejercicio 1, que era de la matriz jacobiana, de la composición de funciones, la parte última cuando explicáis la otra forma, esa me enreda, como que no la veo. Sí, esa. ya, sí. Es que hay otra forma de calcular la derivada de una composición que se puede hacer mediante esta fórmula. Tú lo que hacís primero es calcular la jacobiana de f, por ejemplo, en un punto cualquiera. Eso es lo que hacía al principio. Y después calculáis lo mismo, pero la jacobiana de g. O sea, así el cálculo de las dos jacobianas. Por eso yo encuentro que esto es, mucho más largo porque tenéis que encontrar dos jacobianas al final, pues. Pero eso es lo que hacía. Entonces calculáis la jacobiana de la primera función, de la función que está más afuera, y calculáis la jacobiana de la función que está más adentro. O sea, de las dos funciones que te den. Ahora, lo que te dice esto es que tú ya, sacada la jacobiana de f, entonces tú esto lo podías evaluar en g de x. Porque g de x tiene que ser un vector que pueda evaluarse en f. Por el tema de los dominios y los codominios. Entonces tú al g de x lo podías evaluar en f y eso te va a dar otra matriz rara. Y esa matriz rara la multiplicáis con esto de acá, con la que calculaste aquí. Y esa multiplicación es justamente la matriz jacobiana de la composición. O Ya, sea, me quedo clarísimo. Sí, ahora sí. ya, bueno. Gracias. O sea, igual lo podrían comprobar con este mismo ejercicio. Pues calculan la jacobiana de f por separado, la jacobiana de g por separado. La jacobiana de g la evaluáis en la función f, o sea, la evaluáis en esto, a la jacobiana de g, te va a dar una cierta expresión. Y esa expresión que te dé la multiplicáis por la jacobiana de g, que la calculaste previamente, y te tiene que dar esto de aquí. Probablemente te dé lo mismo porque esto está demostrado, o sea, con teorema. Pero eso, hay dos formas de calcular jacobianas de composiciones. A mí me gusta más esta porque es componer y calcular una pura jacobiana nomás. Pero esta para otros problemas es más útil. Claudia, yo tengo una pregunta con respecto a la misma. ¿Sí? A ver. Me preguntaba si se puede sacar F o G, porque encuentro un problema de temas que G, o sea, que G tiene codominio en R3 y F dominio en R2. No sé si se puede hacer, o sea, si yo lo veo como que no sé cómo hacerlo. ¿Qué cosa? ¿Como calcularle las jacobianas a esta? ¿Por separado, decís tú? G o G, no G de o F. Ya, pero... A ver, espérate, deja ver si entendí tu pregunta porque no te escucho muy bien. Calcular la jacobiana de f y después la de g. No, de F o G. De la composición de F o G. Ya, sí. Calcularle la jacobiana a eso, decís tú, a la composición de f o g. Sí. Ya, sí. Eso fue lo que hicimos acá. Calculamos primero la composición como es la expresión de la composición es así. Si tú componías f con g, te da este vectorcito de acá. Y a este vectorcito le calculamos la matriz jacobiana, que está acá. ¿De qué forma? Es que el tema es que G tiene codominio en R3 y F tiene recorrido, o sea, y tiene dominio en R2. Entonces tú estás pensando que esto quizás no podría estar bien definido, algo así. Sí, pero al revés, de F a G, porque sería de R3 a R2. Ya, ahora entiendo, pues ya, sí. Sí. Tú me preguntáis la jacobiana de esto. Sí. Ya, sí. Perdón, Javi, que ando medio tonto hoy día. No, pues no se podría porque esto ni siquiera estaría bien definido. Por lo mismo que decís tú, pues, porque... Yo cacho que están mal definidas y hay partidos que no se pueden. Claro, porque G compuesto con...
o sea, f compuesto con g Ya. en algún punto. Entonces esto por definición, si es que existiera, o sea, como por contradicción, si existiera, entonces debiera pasar esto de acá. Tú sabés que G compuesto con X, entonces esto vive en R3, ¿cierto? Porque es la imagen, entonces tiene que vivir acá. Por lo tanto, estáis evaluando F en algo que está en R3, pero F come cosas que están en R2, así que no está bien definido. Ah, ya, esa era mi duda. Sí. Gracias. Sí. Por eso es importante el orden de la composición como lo estaba haciendo yo. Aquí puse un F compuesto con G. Si se dan cuenta, la matriz jacobiana de F compuesto con G no existe porque ni siquiera F compuesto con G existe. Entonces el orden es importante. Esto es súper importante en las composiciones. Porque fallan en el tema en donde están definidas. Sí, buena pregunta también. Sí, ya. Yo entendí que estáis preguntando por esto, que no había entendido bien el ejercicio. Ya. Oye, además, si te fijáis, el codominio de G no es lo mismo que el dominio de F, entonces no lo podía hacer. Claro. Eso, sí, pues esa es ¿cómo se llama? Para eso es bueno hacer un dibujito que salía en el apunte, que tú tenés que formar como un triángulo, entonces tenés que formar F y abajo formáis G y la hipotenusa es F o G. Claro, sí. Sí, es verdad, es como un dibujito así como... Y aquí ponen las funciones y la composición. Sí. O yo lo veo así, pues yo escribo esto y veo ya. Entonces, a ver, G de X, según lo que tengo escrito acá, tiene que llegar a R3. Independiente de lo que sea X. Esto tiene que ser algo de R3. Y después me voy a F y veo, a ver, F come cosas en R2. Ah, y entonces no puedo meter cosas en R3 acá. Entonces está mal definido escribirlo así. Quizás es al revés y ahí como que resulta. Esto lo vamos a borrar. Ahí sí. ¿Sí? ¿Hay alguien con otra pregunta en la tarea? De cualquier cosa. Chao Benja. El Benja ya se está despidiendo ya. Eso, pues si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima semana. En otro capítulo más. Y eso, pues. Me despido. Chao, que estén bien. Espero que hayan entendido todo. Chao hermano, gracias por la ayuda en tía. Chao, chao. Chao, Claudio, gracias. Chao, Connie, chao. Claudio, muchas gracias. Chao, Diego. Chao. Chao, chao, que estén bien.